Buenas tardes. El tema de hoy es la pizarrofobia en Perú. Vamos a tratar de revisitar la controvertida figura del personaje histórico Francisco de Pizarro, que probablemente no fue ni héroe ni villano. Lógicamente tuvo que vivir unos tiempos difíciles y acomodarse a la situación existente cuando llegó a América. Francisco de Pizarro nació en Trujillo, en la comunidad autónoma de Extremadura, provincia de Cáceres, que en ese momento era Castilla, en el 16 de marzo del 1478. Su muerte, como ustedes saben, ocurrió el 26 de junio del año 1541 en la ciudad que tanto amaba y que él mismo fundó en Lima. Tuvo un problema de relaciones públicas, así como su sobrino Hernán Cortés manejaba muy bien todo el tema de relaciones públicas, personas allegadas, conocidos, familiares, etcétera. Él no tuvo esa suerte. Se dice que ya llegó a América como una persona de la tercera edad, y es cierto que cuando eh, Pizarro llegó al Incario tenía 54 años, que para esos tiempos y más siendo militar era todo un logro y algo para sentirse orgulloso. Eh, a pesar de que su muerte fue la crónica de una muerte anunciada, como un asesinato alevoso y previsto, parecido al de Julio César, Pizarro no consigue salvar su imagen. Es un hecho parecido al de la hispanofobia en Estados Unidos. El derribo de las estatuas de Junípero Serra y de otros personajes religiosos, históricos de extrema importancia. Eh, Hay que entender que Pizarro fue un fundador de ciudades, al menos 10 ciudades en Perú. La conquista de América supuso la continuidad de las prácticas bélicas habituales en el Mediterráneo en ese momento, y Pizarro adquirió esa destreza militar en las campañas italianas al servicio del gran capitán. Eh, Aprendió la importancia de capturar al enemigo, al general enemigo, lógicamente, y también valoraba la logística necesaria para sobrevivir y permanecer como una hueste militar en una campaña sin una posibilidad de socorro, de ayuda externa, ¿no? Seguramente él mismo minusvaloró las condiciones de partida, y eso es la explicación de su éxito, porque si él mismo hubiera pensado, lógicamente, a Perú yo no voy porque hay más de 50.000 soldados, según los informes y las fuentes que tenemos. Nosotros que no llegamos a 200, básicamente, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero seguramente lo que hizo fue eso mismo, decir, bueno, no será para tanto, ¿no? Esa minusvaloración de la situación le llevó al éxito. La apología matizada de la situación del Imperio Inca antes de su llegada, lógicamente, llevó a ese éxito. El hecho de que se encontrase a aliados indígenas hartos de la opresión incaica también ayudó. Se los encontró tanto en selvas como en cordilleras. Eso es un hecho irrefutable. La guerra civil por la jefatura incaica entre Atahualpa y Huáscar, lógicamente, también ayudó a las acciones políticas y militares de los españoles, pero hay que entender que España tenía todo el tiempo del mundo para acceder a ese territorio. Era un territorio que había sido otorgado en una bula papal, y según la mentalidad de esos tiempos, era territorio español y tenía pues todo el tiempo necesario para acometer la aventura con garantías de éxito. En la historiografía peruanista lo que se dice, bueno, es que hay una especie de lascasianismo indigenista cuando se habla de la caída del Incario y del periodo posterior.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que se suele exagerar, se suele remitir a los sentimientos para conseguir una respuesta demasiado afectiva y demasiado personalizada, ¿no? De hecho, el mejor historiador peruano del siglo XX, Guillermo Lehmann Villena, admite que todo el arsenal melodramático se puso a contribución para atraer la sensibilidad del lector. Es decir, exageraron un poco los términos, las condiciones, las variables, los factores de éxito de la operación, ¿no? Lo que es innegable es que el señor Francisco de Pizarro fundó una decena de ciudades en Perú, como dije antes, entre ellas Quito, Cuzco, Jauja, Trujillo, Lima y Arequipa. Es decir, las ciudades más importantes del Perú. Este vídeo lo que hace es ofrecer una nueva perspectiva a la historia del Perú, que en mi opinión no se debería seguir contando de una forma aislada y nacionalista, porque hay que saber extraer las ideas globales y una perspectiva más neutral del asunto, ¿no? Si no, llegaremos a casos extremos como los que han acontecido en Estados Unidos recientemente con el derribo de estatuas de personas que no solamente no eran militares, no solamente no eran xenófobas ni racistas, sino que encima protegían a los pueblos indígenas. Eso es una contradicción. Pero para eso el pueblo tiene que conocer la verdad, lógicamente. No puede ser manipulado libremente por esos medios de comunicación, esos libros de texto, esa historiografía en general, que lo que persigue es tener éxito, es vender muchos libros, vender muchos, muchos programas de televisión y básicamente utilizar ese efecto melodramático para conseguir que la población se posicione de forma clara a favor de su producto. Vamos a tratar de revisitar la figura del señor Pizarro desde una perspectiva histórica. Es un personaje extraordinario en muchos sentidos. También hay que admitir que la conquista de América, que se dice que fue a sangre y fuego, en realidad fue más obra de indígenas que de españoles. No hay que olvidar que el ejército español que fue a Perú no llegaba a 200 efectivos, ¿no? La matraca de este indigenismo es más bien un invento de los criollos blancos que están resentidos. El hecho de hablar de pueblos originarios, eso no tiene ningún sentido, puesto que todos procedemos de la globalización, ¿no? Todos venimos de otras partes, ¿no? Si Estados Unidos o el Imperio Británico hubieran tenido a una persona tan extraordinaria como Francisco de Pizarro, que fue capaz de vencer con 200 soldados a un ejército de más de 40.000 incas, estaríamos viendo películas de Hollywood continuamente. Sería un héroe internacional, porque nos lo habrían impuesto a través de su, obviamente, de sus películas y esa propaganda que siempre intentan transmitir en ellas. Y claro, lógicamente, como es un personaje español que era el enemigo a batir en ese momento, pues es denostado, se habla muy mal de él, se intenta humillar la figura, el legado histórico de este señor, cuando no hay que olvidar que él eligió la ubicación de la ciudad de Lima de forma estratégica. Yo que he vivido allí, pues puedo admitir que es un lugar inmejorable para ubicar una ciudad de tal importancia, la capital del país, del imperio en ese momento. Y también hay que saber que no tuvo éxito a la primera. De hecho, tuvo que realizar varias partidas de exploración. Era un aventurero. En esos años no se conocían todos los recovecos del planeta, como hacemos hoy. El Imperio Británico intenta vender la imagen del Capitán Cook como un grandísimo explorador,
Bueno, seguramente lo fue, pero no hay que olvidar que él se benefició de las rutas de exploración marítimas que dejó, por ejemplo, Juan Sebastián Elcano, que con Francisco de Magallanes fueron capaces de hacer la circunnavegación del planeta en el siglo XVI, fueron los primeros, y ellos abrieron todas esas digamos, rutas de exploración marítima al resto de navegantes posteriores. Es decir, los ingleses no fueron los primeros. De hecho, tardaron más de 129 años en poner un pie en América. Pero según Hollywood, claro, lógicamente intenta ensalzar la figura de los personajes históricos británicos o americanos. En otro vídeo hablaremos de los abusos sistemáticos de las colonias inglesas, francesas, holandesas y portuguesas, pero eso será en otra ocasión. De momento, la conclusión es que hay que entender que en ese momento eran muy pocas personas quienes se atrevían a adentrarse en los desconocidos e inexplorados lugares del Nuevo Mundo. Esas selvas, esas cordilleras eran totalmente inexploradas. Y Francisco Pizarro fue uno de ellos. Con espada y morrión fue capaz de llegar a las costas del Perú y posteriormente adentrarse en el territorio más inhóspito y desconocido, que era la selva. Es cierto que Pizarro no iba solo, pero consiguió ese esfuerzo con la ayuda de 200 españoles, que se adentraron en inhóspitos e inexplorados territorios, con la muerte acechando en todo momento. Entonces, bueno, en este vídeo simplemente vamos a lanzar ese mensaje de conciliación, de sentido crítico, espíritu emprendedor que Francisco Pizarro tenía, sin duda. Bueno, lógicamente le tocaron vivir unos años muy difíciles. Él era un hijo no reconocido y encima pues no tenía formación. Sí, se le suele llamar el cuidador de cerdos y es cierto, su padre lo obligó a hacerlo hasta que tuvo 15 años y precisamente una remesa de esos animales murieron y para evitar ser culpado de la muerte de los animales, él huyó a Sevilla con 15 años y se alistó en el ejército. Participó en las campañas italianas con el gran capitán y luego, claro, lógicamente se embarcó a América. Es decir, aquí lo que hay que rescatar es un espíritu de superación. A pesar de que no tuvo la suerte de nacer dentro de una familia acomodada, era un hijo bastardo, como dije antes, él con el esfuerzo, con el empeño, con la valentía, la valiosidad, ese espíritu emprendedor de mejorar cada día, él sabía que tendría muy difícil ser ascendido en el ejército debido precisamente a ese bagaje, al hecho de no ser un hijo reconocido y encima pues claro, como dije antes, no tener formación, pues eso limitaba mucho sus posibilidades de éxito. Y aún así consiguió abrirse paso en el ejército español gracias a que pues se le consideraba una persona, en primer lugar, regia y obviamente pues muy valiente que era capaz de seguir órdenes, aguantar, no echarse atrás en ningún momento. Así lo hizo en Panamá y eso le valió el reconocimiento posterior para ascender. Incluso fue alcalde de Panamá, pero a los 2 años se dio cuenta de que eso no era para él. Tenía que cambiar de rumbo, a él le iba más otras aventuras y
esto hay que rescatarlo, en mi opinión. Si no, llegaremos a la situación que el pueblo de Estados Unidos, por ejemplo, no conoce sus raíces, no conoce el legado histórico, la herencia cultural española. Recientemente ha habido un problema en una cadena de televisión porque una de sus presentadoras está pronunciando correctamente los nombres en español, en castellano, lógicamente. Y su audiencia uh, angloparlante se quejó al canal de que esa no era la pronunciación correcta. En mi opinión eso es el colmo, porque lógicamente la ignorancia no exime a nadie de conocer sus propias limitaciones, y en este caso, si no se conoce la historia, lógicamente difícilmente vamos a mejorar como país. Esta es la primera entrega del vídeo sobre Francisco de Pizarro. En la siguiente profundizaremos un poco en los hechos históricos que conllevaron hasta el acontecimiento de Cajamarca y posteriormente la fundación de Lima y las otras ciudades mencionadas en este vídeo. No duden en hacer cualquier tipo de comentario, dejarlo en la sección de abajo. Y por supuesto les animo a que se suscriban al canal para seguir informados sobre distintos temas de interés que tienen que ver sobre la historia del Perú. En próximas entregas, como dije antes, pues hablaremos de la digamos, sucesión de hechos que llevaron a la fundación de Lima y el efecto posterior de bueno, la muerte de Francisco Pizarro y la encomienda y obviamente los distintos periodos históricos peruanos. Espero que tengan un buen día, que lo hayan disfrutado. Les saludo atentamente Ricardo de las Torresano. Adiós. Como siempre, me gustaría lanzar el último mensaje, que es que viva el Perú. Es un país hermano y siempre estará en nuestros corazones. ¡Que viva el Perú! ¡Carajo!